versículos 15 al 17. ¿Cuántos escucharon la conferencia del pastor Noel? Algunos, ¿verdad? Los que estábamos un poco pendientes, escuchamos la predicación, la exposición del pastor Noel, y así como es usado aquí, también fue usado allá, para la gloria del Señor. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos todos juntos Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Y a su letra dice, creo que hay algunos que no lo han encontrado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Si olvidó la Biblia, pues ahí está en las pantallas. El teléfono no creo que lo haya olvidado, pero ahí también está la Biblia electrónica, ¿verdad? Leemos su palabra honrando al Padre y en la comunión de su Santo Espíritu, y a su letra dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oramos. Padre, acudimos una vez más a ti, Señor, en oración, primeramente para darte las gracias por la gran oportunidad que nos das y el gran privilegio de poder escuchar tu palabra predicada en este lugar. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos tener, Señor, un espíritu reverente, y que podamos ser retenedores de tu palabra, Señor. Es en tu nombre y para tu gloria que en esta tarde estamos, Señor, en debilidad y en temblor, reconociendo que nuestro esfuerzo y que nuestra preparación y que nuestra mayor diligencia no es nada si tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, mi amado hermano. Como algunos hermanos nos han dicho en ciertas ocasiones, es bueno de que de vez en cuando tengamos un breve paréntesis en las series que nosotros estamos llevando. Como ustedes se darán cuenta, hemos estado aprendiendo mucho de la carta a los Gálatas a través de los labios de nuestro pastor Noel. Pero esta tarde vamos a tener un breve paréntesis, amén. Como ustedes se darán cuenta, el tema de nuestra enseñanza en esta tarde es no améis al mundo. Espero que al finalizar, hermanos, esta enseñanza, cada uno de nosotros nos podamos evaluar a la luz de la palabra que será predicada en este lugar. Amén. Como creyentes, mis amados hermanos, nosotros hemos experimentado una maravillosa realidad, y es que el Evangelio ha abierto a todos nosotros, hermanos, nuestros ojos, para que ahora podamos contemplar, para que ahora podamos ver la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos decir, hermanos, con mucho pesar, que esa realidad, hermanos, no elimina nuestra lucha con grandes adversarios, de los cuales estaremos hablando más adelante. Es mi esperanza, hermanos, que en esta enseñanza, que este sermón nos enseñe a enfrentar a esos enemigos o a ese enemigo por medio de mirar la gloria del Cristo encarnado, hermanos, a través de su palabra. De manera que yo te animo en esta tarde a tener un espíritu reverente y receptivo para escuchar, hermanos, lo que Dios tiene que decirnos en esta tarde. Amén. La Escritura dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No apartes tu oído, hermanos, de la palabra de Dios, porque la verdad es que dentro de las congregaciones, hermanos, hay muchos que solo quieren leche. Y esto hay que decirlo así. Amén. Como dicen, sin anestesia. Hay muchos en las congregaciones, en la iglesia del Señor, en el mundo entero, hermanos, que solo desean leche, que solo desean puré. Amén. No desean el alimento sólido. Es por esa razón, hermanos, que el escritor a los Hebreos dice de que dentro de ellos hay muchos
que aunque tengan un gran tiempo y una trayectoria, son niños espirituales. Y tienen necesidad, dice, de que se les dé leche y no alimento sólido. Pero creo que dentro de nosotros, hermanos, necesitamos urgentemente alimento sólido también. Amén. Es bueno, hermanos, escuchar y decir, predicar acerca de la esperanza que tenemos en Cristo, de todas las bendiciones que Él derrama, de todas sus promesas de las cuales nosotros somos receptores. Gloria a Dios, debemos de hacerlo, debemos de predicar esos temas porque son importantes para el crecimiento, para el desarrollo de la iglesia, mis amados hermanos. Pero además necesitamos alimento sólido, es decir, aquellas verdades que duelen. Necesitamos ser amonestados, necesitamos ser exhortados, hermanos. Necesitamos predicar del pecado, de la santidad, predicar de la obediencia. Lastimosamente, hermanos, hay creyentes en la iglesia del Señor que si se les diera la oportunidad, no solo de cambiar, sino de eliminar, hermanos, aquellos versículos que les incomodan, lo harían sin dudarlo. Y esto no es una exageración, hermanos. Es más, mis hermanos, hay congregaciones que se hacen llamar iglesias, que son sectas, hermanos, donde gran parte de la escritura ha sido borrada, ha sido eliminada, ha sido una escritura que ha sido ajustada al gusto del cliente, al gusto del consumidor. Déjenme narrarles algo. Con una navaja en la mano, Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, cortaba cuidadosamente las páginas de la Sagrada Escritura, extirpando pasajes, hermano, selectos y pegando a otros juntos para crear una Biblia más a su medida, que se conoce y todavía se imprime, hermanos, como la Biblia de Jefferson. No sé si algunos han escuchado de eso. Un libro con el cual, hermanos, él podría estar a gusto. Algunos llaman a esa Biblia la versión de cortar y pegar de los evangelios de Thomas Jefferson. Porque así fue literalmente como Thomas Jefferson la creó. Lo que no encontró lugar en la Biblia de Thomas Jefferson fue cualquier concepto que contradecía su cosmovisión personal. Por ejemplo, el infierno no puede ser. Lo sobrenatural, lo milagroso, ni pensarlo. La ira de Dios contra el pecado, no lo creo. Las auténticas palabras de Dios, hermanos, fueron dejadas en la papelera como tantas otras que sobraban. Y mis hermanos, todo cristiano se estremece a tal presunción tan arrogante. Ningún creyente verdadero se atrevería, hermanos amados, a semejante audacia, intentar crear su propia Biblia, omitiendo abiertamente textos que no le gustaran. Hermanos amados, pero si nosotros fuésemos sinceros, tuviéramos que admitir que nosotros también tenemos una Biblia de nuestra propia fabricación, una Biblia metafórica al menos, pero una de quitar y poner, una de cortar y pegar de cualquier modo. Pero si ignoramos, porque si nosotros ignoramos, hermanos, si nosotros como creyentes ignoramos cualquier porción de la palabra de Dios intencionada, conveniente o deliberadamente, amados hermanos, nosotros también somos culpables de la gran ofensa de este presidente, Jefferson. Mis hermanos, yo mismo he tenido que reconocer vergonzosa y tristemente que yo mismo he sido culpable y que en innumerables, hermanos, ocasiones he abierto mi Biblia y me he movido rápidamente a los pasajes de ánimo, de esperanza, de promesas y de seguridad, tratando de evitar los textos difíciles y desafiantes, evitando, hermanos, los textos que me confrontan y que ponen al descubierto mi pecado. Nadie tiene el valor de decirlo así abiertamente, pero en el fondo es lo que sucede con nosotros. De manera que hoy vamos a meditar en estos versículos que hemos leído, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Un pasaje que para nosotros sería muy fácil o encontraríamos muy fácil, hermanos, poder ignorar, fácil de cortar y de desechar.
Son unas palabras muy sencillas, pero ¿sabe qué? Muy confrontativas. Son confrontativas y muy provocativas, amados hermanos. No améis al mundo, dice el apóstol Juan, ni las cosas que están en el mundo. Amados hermanos, no hay nada más sutil en esta oración. Es abrupta y directa, solo contiene 12 palabras, es categórica. No améis al mundo, no hay pérdida. Es instructiva y va dirigida de manera estratégica a lo que más amamos, que va a aparecer en el texto. Todas las cosas que están en el mundo. Prohíbe la mundanalidad, esta palabra, el apóstol Juan, sin titubeos, sin medias tintas. No es un versículo, hermano, que nosotros solemos subrayar. No. O anotar en una tarjeta para poderla leer después o memorizarla. Casi eso no va a suceder. O es posible que sí. Leemos y vivimos como que si no perteneciera a nuestra Biblia. Es decir, corte tras corte tras corte y otro tijerazo aquí y otro por allá. Y antes de que nosotros nos demos cuenta, tenemos como la de Jefferson. Y primera de Juan 2:15 al 17 no se encuentra por ninguna parte. Hermanos, de alguna manera, en la cultura que estamos y en la que nos ha tocado vivir, y cuando observamos esta cultura nosotros, inmediatamente, hermanos, nos damos cuenta de que está marcada por el afán, la ansiedad, el deseo de poseer, tener más. Y eclesiásticamente hablando, hermanos, ni hablar. Una falta de amor por la iglesia, una falta de compromiso por la iglesia. Y a eso agreguemos la frialdad y el letargo espiritual, hermanos, de muchos en la iglesia de hoy, hermanos que no se definen entre ser o no ser, hermanos, y no necesitamos ser muy inteligentes para saber que esto es todo lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo en el día de hoy. El cristiano, nosotros, habiendo estado, hermanos, en un momento dado esclavizados, aceptamos con toda naturalidad, hermanos, que todo lo pecaminoso es satánico. Pero también creemos nosotros, y preguntamos, ¿también creemos que las cosas del mundo son satánicas en cierto modo? Creo que muchos de nosotros, hermanos, dudamos de esto. Sin embargo, la Escritura afirma que en este libro del apóstol Juan, en el capítulo 5, 19, dice que el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno, hermanos amados. Satanás sabe bien que hablando en términos generales es vano e inútil procurar, hermanos, encadenar a los verdaderos creyentes por medio de aquello que es absolutamente pecaminoso, pues el cristiano se dará cuenta del peligro y lo va a eludir. De modo, hermanos, que ha ingeniado una red de seducción, una red seductora, hermanos, tan hábilmente confeccionada que atrapa hasta los hombres más inocentes y piadosos. Es por eso la advertencia del apóstol Juan. Pero para eso, hermanos, nosotros, permítame poner en contexto de manera breve de lo que el apóstol Juan habla en este libro. La epístola de Juan, hermanos, primera de Juan, sobresale. Y es que aquellos creyentes, hermanos, que se sumergen en sus páginas, se enfrentan personalmente a la valentía del anciano apóstol a la hora de definir quién está en luz. Escuche bien, ¿quién está en luz? Es el que dice, este es el mensaje que hemos oído. Dios es luz, dice él. Él hace una marcada diferencia entre la luz y las tinieblas. Una marcada diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso es lo que Pablo dice en toda esta carta, hermanos amados. Juan tiene unos 80 años de edad cuando escribe sus epístolas y ha pasado, hermanos, cerca de 5 décadas sirviendo al reino de Cristo como evangelista, como plantador de iglesias, como pastor, como teólogo. Él es el último de los 12 apóstoles escogidos por Jesús.
Y en las décadas posteriores, hermanos, a la ascensión de Jesús, el apóstol fue el custodio del evangelio. No solamente se encargó, porque tuvo el encargo de cuidar a María, una mujer piadosa, amén. Pero él fue el custodio del evangelio, hermanos. Después de trasladarse a Éfeso durante la época de la guerra judía, en los años 66 al 70 después de Cristo, Juan pasó un tiempo significativo por toda Asia Menor, actualmente Turquía. Hermanos, fortaleciendo a las iglesias mientras llevaba a cabo el discipulado de creyentes como Policarpo. La epístola de Juan, hermanos, brota del corazón del anciano pastor, preocupado por lo que creen a los que él cree, hermanos, que son sus hijos espirituales. Él está preocupado por ellos, por lo que creen sus hijos espirituales y la manera en cómo están viviendo también. Y yo creo que ese es el corazón de Dios hablándonos a nosotros. Dios se preocupa, hermanos amados, por sus hijos y se preocupa por la manera en cómo viven. Él manifiesta su inquietud por la santidad personal de ellos, su obediencia a Jesús y la forma en que cuidan los unos de los otros como hijos de Dios. Juan, hermanos, escribe sus epístolas probablemente a finales del siglo I, aproximadamente entre el 85 al 95 después de Cristo. Esta carta, hermanos, nace del amor pastoral y la experimentada sabiduría de un hombre, hermanos, personalmente llamado a ser apóstol por el propio Jesús. Juan, hermanos, no olvidemos que pasó a lo largo de 3 años con el Señor. Él expuso a su palabra. Él escuchó sus palabras, escuchó sus parábolas, vio decenas de milagros, incluida, hermanos, la alimentación de los 5,000 y la resurrección de Lázaro. Contempló la transfiguración, vio a Jesús confundir a los líderes religiosos, mientras él al mismo tiempo se preocupaba también, hermanos, por los marginados, por los oprimidos, por los parias. También presenció la crucifixión y fue uno de los primeros en ver vivo y resucitado al Señor, y lo instruyó el Señor Jesucristo a él acerca del reino durante un periodo de 40 días. Ahora, hermanos, el apóstol Juan, unos 60 años, y en la parte final de su vida, el apóstol escribe a un grupo de iglesias de Asia Menor para exhortar y advertir a los creyentes acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Él los ama y les escribe con una ternura familiar, pero ¿saben qué? No se anda con rodeos. Los ama y tiene un corazón tierno. De hecho, ¿cómo es conocido el apóstol Juan? Como el apóstol del amor. Pero, hermanos, no se anda con rodeos. Él escribe a ellos con autoridad. Él no duda en llamar a ciertas clases de individuos mentirosos, engañadores o anticristos. Suministra pruebas por las cuales a todo el mundo se le puede clasificar en una o en otra de las dos categorías. Hermanos, según la relación que tengan con sus pruebas, o tienen a Dios o no lo tienen. Eso es lo que dice Juan. O han nacido de nuevo o no lo han hecho. O conocen a Dios o no lo conocen. Tienen vida o permanecen en muerte. Andan en tinieblas o andan en luz. Son hijos de Dios o son hijos del diablo. De manera que el apóstol del amor está escribiendo con autoridad y sin rodeos, hermanos. Y aunque esta carta muy teológica, hermanos, no deja de ser muy personal, lleva en sí muchas instituciones prácticas para el creyente. En cualquier época, el apóstol Juan nos exhorta a una vida en comunión con Jesucristo y establece, mis hermanos, las normas de la vida cristiana según la voluntad de Dios. En consecuencia, el apóstol Juan llama a los creyentes a vivir en obediencia, a vivir en amor, aborreciendo el pecado y apartándose del mundo. ¿Cuál es el propósito del apóstol Juan?
Nosotros vemos, hermanos, desde el principio, lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, la iglesia naciente que tuvo lugar en los primeros 100 años después de Cristo y que fue diseminada, hermanos, en diferentes lugares. De hecho, una de las cartas que estamos estudiando con el pastor Noel a los Gálatas, Filipenses, a los romanos, fueron escritas en esa época. Y al igual, hermanos, en esas iglesias muy temprano, en la iglesia primitiva, nosotros comenzamos a ver que empezaron a surgir, hermanos, falsas enseñanzas. Las diferentes iglesias del mundo conocido en ese entonces. La carta que nosotros estamos viendo con el pastor Noel, la carta a los Gálatas, se escribe, hermanos, precisamente para atacar y combatir a los falsos maestros del judaísmo que decían, entre otras y muchas cosas, hermanos, que para obtener la salvación no solamente era necesario el evangelio de Jesucristo. Es decir, se requiere arrepentimiento y recibir por fe ese sacrificio y que la salvación es únicamente por Cristo, por gracia y por fe. Ellos decían que no. Los judaizantes decían que no era suficiente, hermanos. No era suficiente. Ellos decían, hay que cumplir la ley de Moisés. Por allá Pablo está atacando en el capítulo 2, hermanos, acerca de los místicos. Está atacando el misticismo. Ataca todas esas diferentes filosofías, porque esos falsos maestros se habían infiltrado. De hecho, el apóstol Juan en los Gálatas, ya de entrada en el 1:6, él dice que está asombrado, está maravillado, les dice a los Gálatas, está sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente al que se les había predicado. Eso se estaba dando, hermanos. En el caso de la carta de Juan, estamos hablando de unos 30 años aproximadamente después que Pablo escribiera a los Gálatas. Y Juan era el último de esos apóstoles vivo y tenía más de 80 años, hermanos. Y escribe esta carta para atacar también las falsas enseñanzas. Y ahora Juan ya no ataca la enseñanza de los judaizantes, sino, hermanos, la enseñanza de los gnósticos. Juan ataca una mezcla, vamos a decir, de gnosticismo, de docetismo. Son muchas, hermanos, herejías que surgen en ese tiempo. Muchas, estaban los ebionitas y muchos otros más. Pero él ataca directamente el gnosticismo. Juan estaba defendiendo, hermanos, el evangelio, porque los lectores de Juan estaban enfrentando una forma temprana de enseñanza gnóstica, el gnosticismo. Juan está advirtiendo e instruyendo a sus lectores, hermanos, sobre las enseñanzas de los falsos maestros. Él les dice en 1 de Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Estos falsos maestros, hermanos, enseñaban y negaban que Cristo hubiera venido en la carne. Mire qué trágico, hermano. Eso es lo que ellos estaban enseñando, que Cristo no vino en carne. Ellos sostenían, hermanos, que Cristo solo parecía ser humano, de manera que la encarnación no era real. Y esto es necesario, hermanos, mencionarlo, y usted verá por qué. Porque, hermanos, fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los primeros siglos. Influenciada, por supuesto, por la filosofía griega, por filósofos tales como Platón. El gnosticismo estaba basado, escuche bien, en dos premisas. Y esto es necesario entenderlo. Primero, hermanos, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos, escuche bien, que es lo que está atacando Juan, aseguraban que la materia es inherente mala, pero que el espíritu es bueno. Es lo que ellos decían.
Como resultado, hermanos, de esta presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido porque la vida real existe solamente en el reino del Espíritu. Eso es lo que estaban enseñando y eso es lo que estaban aprendiendo ellos. Y Juan está atacando esa herejía perversa y diabólica, hermanos, satánica. Por eso es que Juan está preocupado y no se anda con medias tintas ahí. Es decir, estos hermanos habían creído estas falsas enseñanzas, habían creído esa dualidad en la que el cuerpo es inherente malo y solamente el espíritu es bueno. Lo que hicieran con el cuerpo, ellos pensaban no importaba, y eso llevó a estos hermanos a vivir una vida desenfrenada, una vida licenciosa y una vida de inmoralidad, porque todo lo que se hace en el cuerpo era malo, pero lo que se hace en el espíritu es bueno. Por eso es que Juan ya de entrada les dice, fíjese bien lo que él está atacando en el 1:8 de primera de Juan. Él les dice, si decimos que no tenemos pecado, ya ve lo que está pasando. ¿Qué es lo que dice? Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, como ellos consideraban que el cuerpo, lo que hacían en el cuerpo no importaba para nada, no era necesario, hermanos, purificarse. No era necesario santificarse para el Señor. De manera que ellos estaban convencidos de que no tenían pecado y no vale la pena santificarse y purificar nuestros pecados. No tiene ningún sentido, decían ellos, porque el cuerpo no es importante, solo nuestro espíritu. Por eso Juan les dice, miren, si ustedes dicen que no tienen pecado, son mentirosos, se engañan a ustedes. Así que en otras palabras, el apóstol Juan quiere hacer una clara diferencia entre aquellos que pertenecen a Dios y los que pertenecen al mundo. Es de aquí el tema, hermano. No améis al mundo. No améis al mundo, hermanos amados. De manera que la iglesia, hermanos, puede gozar de la alegría y paz en Cristo como Él lo manifiesta el apóstol Juan. Mis hermanos, cuando nosotros leemos brevemente esta carta, nos damos cuenta cómo Juan conecta esas verdades teológicas con verdades prácticas, implicaciones prácticas, hermanos. Ese es el contexto de esta epístola. O sea, no es cualquier cosa, hermano, lo que se está moviendo aquí. No es cualquier cosa. Con esto en mente, hermanos, entramos de lleno y de manera más amplia a nuestro texto que nos ocupa en esta oportunidad. El verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En primer lugar, lo que nosotros tenemos aquí claramente, hermanos, es un mandamiento, es una orden. ¿Cuál orden, hermanos? El de no amar al mundo. No améis al mundo, dice, hermanos. Y de entrada debemos decir que esto no es un consejo. No es un tip o una sugerencia, es un mandato con autoridad. No améis al mundo. Y debemos empezar diciendo también lo que ese texto no significa. Amén. Porque ahora, hermanos, debido a la mucha ignorancia, en los púlpitos, en muchas congregaciones ahora se predica acerca de este texto muy mal interpretado, donde todo es pecado. Desde ir a ver una puesta de sol a la playa es pecaminoso. Donde tener una televisión también es pecaminoso. Hoy en día hay gente que ha eliminado todo eso, aún. Porque todo lo consideran como lo que es el mundo. Así es de que, hermanos, desde los púlpitos se predican y muchos hermanos genuinos y verdaderos hermanos, pero han sido enseñados de una manera tan legalista en donde todo es pecado. Y ahí está, dicen, es claro, no améis al mundo. Y si hablamos de nuestra libertad en Cristo, hermanos, ni hablar. Porque eso es promover el libertinaje, dicen, cuando hablamos de la libertad en Cristo nosotros.
Algunos ven aquí en este pasaje, en esta instrucción, hermanos, como la idea de alejarse, salir de la sociedad, irse a un monasterio. Pero eso no es así, no es a eso lo que el apóstol Juan se está refiriendo acá. Se ha sacado también que incluso, hermanos, el deporte es del diablo. Las redes sociales, la música, el arte, todo, hermanos, está satanizado hoy en día por falsas enseñanzas, hermanos. Por eso es necesario aclarar primero qué no es y qué es el mundo al que Juan se está refiriendo. Hermanos, Jesucristo mismo desafió los estereotipos religiosos. ¿Al qué? Al comer y beber. Jesucristo mismo, Él comió y bebió ¿con quiénes? Con los pecadores. De hecho, ¿de qué fue acusado? De ser un bebedor y juntarse con los pecadores. Si éste supiera, dijo aquel, ¿quién es a la par de él? Y mis hermanos, de acuerdo con la forma en que algunas iglesias y muchos cristianos definen la mundanalidad en el día de hoy, Jesús no hubiese podido participar de ella entonces. Jesús, hermanos, bebió vino e hizo galones de vino, tinajas de vino en una fiesta de boda. Y por supuesto, hermanos, de ninguna manera estamos tratando de que tú empieces a beber vino y a emborracharte. No es así. De hecho, para ti puede ser pecado. Porque alguien como tú, que tiene un antecedente alcohólico, con solo hueler un corcho de una botella es pecaminoso para ti. No debemos definir, hermanos, el mundo tan superficial como una copa de vino, o ir a la playa, o ir al cine. Porque amar el mundo es mucho más profundo que eso, hermanos. No amar al mundo no significa que no debemos disfrutar y aprovechar, hermanos, los grandes talentos que Dios nos ha dado en el mundo, como el arte, la música, la ciencia, la medicina, la tecnología. Mis hermanos, Dios nos da muchas cosas buenas para disfrutar y debemos recibirlas con acción de gracias, de manera que eso no es el mundo al que Juan se está refiriendo. Por donde yo vivo, hay personas que se les ha enseñado, la pastora de ese lugar les ha enseñado de que si está enfermo y se toma una pastilla, mejor que no ore, porque está poniendo la confianza en el doctor y la pastilla. Si se quebró, se dañó un hueso, lo que sea, no puede ir al hospital porque eso es no tenerle fe a Dios. Si ve, esto es terrible, hermanos. ¿Cómo han confundido esto? La mundanalidad es mucho más que eso. Nosotros debemos disfrutar, hermanos, que en la gracia común, hermanos, hay hombres que son perversos, que han puesto satélites allá en el espacio con el cual usted puede comunicarse de aquí para allá en un segundo. Si no, seguiríamos tirando señales de humo, hermano. ¿Gracias a quién? A la gracia común de Dios. Eso no es el mundo. Médicos que son impíos, ateos, no creen en la existencia de Dios. Ellos creen dioses, pero aún así, en su gracia común, Dios los ha capacitado para que usted y yo visitemos a esos médicos. Hermano, para explicar, es necesario hablar de una buena terminología del griego en el Nuevo Testamento, porque aquí vemos cuántos, hermanos, cosmos, por así decirlo. La palabra cosmos, yo sé que muchos están familiarizados. De hecho, el día jueves estábamos hablando acerca de eso. El apóstol Juan, o en la literatura juanina, como muchos llaman, nosotros encontramos que Juan, al hablar del mundo, hermanos, siempre hace referencia a tres clases del mundo que tienen que ver con el cosmos. En primer lugar, se refiere, hermanos, a el mundo, al globo terráqueo, a lo que existe, a lo que nosotros podemos ver, a lo que Dios creó en el principio, que dice que fue bueno en gran manera. No es a ese mundo que Juan se está refiriendo.
Pero luego encontramos la otra palabra, y quiero adelantarme a esto porque no quiero dedicar mucho tiempo en esto. Yo sé que ustedes son estudiosos y conocen. La otra palabra, cosmo, que también significa mundo y se utiliza en el Nuevo Testamento, es para hablar del mundo en cuanto a las personas, la humanidad. ¿Se recuerdan cuando dicen aquellos líderes, miren, el mundo se va tras él? O cuando el Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo, sí, a los perdidos, a eso que Él decidió amar desde el principio de la fundación del mundo. Es a ellos que se refiere. Pero luego encontramos, hermanos, el tercer mundo. Suena un poco raro, pero encontramos esa palabra mundo que significa, hermanos, y que la Escritura utiliza para definir asuntos meramente mundanos. Es decir, hermanos, a veces cosas que tienen que ver con los bienes, con las riquezas y otras cosas muchas más, hermanos. Por ejemplo, dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, si al final pierde su alma? Así que es en este sentido, hermanos, que como el apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, nos habla directamente de un sistema, de una filosofía, de una humanidad en contra de Dios, hermanos, de un mundo hostil hacia Dios, de un mundo que ha desechado a Dios, de un sistema. De eso es lo que habla esta palabra mundo que está aquí. De hecho, la palabra dice que Satanás es el Dios de este mundo y él tiene su propio sistema de valores contrarios a Dios, hermano. A ese mundo es que el apóstol Juan se refiere. Pablo no habría mandado a sus lectores a que aborrecieran algo que Dios creó, hermanos. Es más, le voy a decir, dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y el salmista sigue diciendo, nosotros podemos deleitarnos en la puesta de sol en una tarde, hermano. Amén. Imagínense, ¿para qué fueron creadas las playas? Imagínense que los terraplanienses dicen que pues la tierra es plana, valga la redundancia, y solo hubiera un precipicio ahí abajo, ¿qué pudiéramos hacer nosotros? Pero hasta la arena en las playas, hermanos, es para que usted se quite o sea, Dios lo hizo perfecto todo, para que usted camine y se dé un chapuzón. Así es de que, mis amados hermanos, la creación es testiga de Dios. La creación es un don de Dios a la que debemos admirar y ver con asombro y darle la gloria a Dios. Pero no es a ese mundo que Pablo se refiere, que Juan se está refiriendo a ese sistema de valores que van en contra de Dios. A ese mundo es que Juan nos dice, no amen al mundo, no amen a ese mundo. Hermanos, debemos entender que Juan nos presenta la principal razón por la que la vida de los hijos de Dios muchas veces es tan parecida y similar, hermanos, a los hijos del diablo. Y en esto quiero ser claro, hermanos. Bueno, más bien la Escritura es clara, hermanos, al decir que solo hay dos paternidades espiritualmente hablando. Solamente hay dos, hermanos. Solo hay dos paternidades, los hijos de Dios y los hijos del diablo. El padre de sus hijos, la iglesia, y el padre de los hijos del diablo, que es Satanás. Hermanos, dijo el gran predicador Charles Spurgeon, y esto sí que tiene mucho que decirnos a nosotros. Escucha bien. Creo firmemente, dice él, que la razón por la cual la iglesia de Dios en este momento presente tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. ¿Hace cuánto que dijo él eso? Imagínense ahora. De manera que Juan no está promoviendo una especie de separación monástica, hermanos amados. No se refiere a la naturaleza creada, porque tenemos múltiples beneficios de ella. No se refiere, hermanos, a los electrodomésticos, a la tecnología. Ese es el mundo que Juan nos presenta. ¿Te suena familiar esta descripción? Una pregunta bien directa, hermano amado, que estás en esta tarde sería,
¿te describe a ti amando a ese mundo? A ti en el tribunal de tu conciencia. ¿Te describe a ti? ¿Cuáles son en realidad tus metas en la vida? ¿Te impulsan hacia adelante, hacia la seguridad económica, amigos, hijos exitosos, cierta posición codiciada en el trabajo, el emprender un nuevo oficio o afición? ¿O te impulsan hacia arriba, hacia la obediencia a Dios, hacia el traerle gloria por encima de todo? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana de tu cama, hermanos? ¿Qué es lo que domina tu mente y mueve tu corazón? ¿Es el descontento con algún aspecto de tu vida? ¿Son los anhelos de placeres terrenales? ¿Te atrae la prosperidad material más que la madurez en piedad? Dice el anciano Juan al mismo Gallo, le dice: mira, yo espero que en todo seas prosperado. Y en todo es en todo, hermano. Y en salud le dice ahí, lo demás también. Pero ¿qué más le dice? Así como prospera tu alma espiritualmente, hermanos. ¿De qué sirve, dice Jesús, si yo ganare todo el mundo? Hay gente que tiene el mundo a sus pies, pero a Cristo no lo conocen. Y no quieren nada con Él, no lo necesitan. Así es de que Juan tiene ese mandamiento: no amen al mundo. ¿Y sabe qué? Algo bien importante, no está dirigido a incrédulos e impíos. Está dirigido a la iglesia, a gente que ha sido, hermanos, nacida de nuevo, a gente que ha sido regenerada. Está dirigida esa exhortación, ese mandamiento de no amar al mundo. No está dirigido a incrédulos. Eso presupone, hermanos, de alguna manera que es posible, hermanos amados, de que algún creyente esté viviendo una vida que evidencie que su mayor anhelo y su mayor deleite no esté en Dios, que su amor y su deleite esté en otra parte menos en Dios. Lo que Juan está poniendo frente a nuestros ojos como un filtro, el filtro de la obediencia, es, hermanos amados, ese gran mandamiento de no amar al mundo. Eso es lo que él está poniendo frente a nuestros ojos. Y ese filtro es obedecerlo. Si lo obedecemos, pasamos ese filtro. De manera que Juan no nos está dando un mandamiento simple y sencillo para que lo tomemos a la ligera. No, él es serio, él es autoritativo, hermanos, cuando da ese mandamiento que a la misma vez lleva esa prohibición. ¿Y por qué no debemos amar al mundo, hermanos amados? Aquí están las razones. ¿Cuáles son esas razones, hermanos amados, del por qué los creyentes no deben amar al mundo? Verso 15, una vez más: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mire, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está claro, hermanos. Esas son las razones del por qué los creyentes no debemos amar al mundo. Porque si alguien ama al mundo, hermanos, aquí de seguidores de Jesús, el amor del Padre, dice Juan, no está en él. No está en él, hermanos. O sea, te estamos diciendo, hermanos, que esa razón también debe de ser el hecho, hermanos, de que Dios nos ama a nosotros. Amén. ¿O no nos ama? Dios nos ama, y como decíamos el martes pasado en el estudio que le correspondió también a su servidor, hablábamos de esa lealtad y de esa fidelidad a Cristo. O sea, Dios nos ama, ¿y qué es lo que quiere Dios, hermanos? Que nuestro amor sea dirigido solamente a Él. Que nuestro amor no sea dirigido al mundo, que nuestro amor sea hacia Él. Por esa razón Dios quiere que seamos fieles a Él. Dios quiere que seamos leales a Él, mis amados hermanos. Porque si no es así, el amor del Padre no está en nosotros. Mis hermanos, los cristianos, ¿conocemos el amor de Dios? Por supuesto que sí. Dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió, hermanos, por nosotros. Amén. Él murió por nosotros. Y más adelante en este mismo libro, el apóstol Juan dice, hermanos, que Dios es amor.
Amén. Pero aunque Dios es amor, hermanos, y en consecuencia nosotros debemos amar, también nos manda a odiar y a aborrecer. Alguien se asustaba porque yo le decía eso. Mira, Dios es amor, sí. Dios es amor. No posee amor, Él es amor. Pero también nos manda a aborrecer y nos manda a odiar porque Él también lo hace. En Proverbios nosotros encontramos que hay ciertas cosas, no sé si son 5 o 6, que Él aborrece. 6, ¿verdad? Él aborrece y Él menciona las características. Usted, hermano, Dios odia el pecado. ¿Qué debemos hacer nosotros también, hermanos, para ser dignos de ese amor? Serle fieles, serle leales a Él. Es hermanos, de que no podemos estar amando a dos personas. ¿Se imagina un esposo diciendo, si es que yo amo a María, pero también me gusta Antonia? No hay qué hacer, me voy con las dos. No, no se puede. O amamos a alguien o no amamos a nadie. De hecho decía Sujel Michelén en cierta ocasión, aquellas personas que dicen, yo amo a todo el mundo. Pues sí, pero como no tiene que luchar con ella en un grupo, ¿verdad? De lejos, hermano, todo mundo se lleva bien, paz y amor, shalom. La cosa es que nos metan a todos en un grupo y empieza a salir la arrogancia de uno, la soberbia del otro. Y allí es donde se va a probar la paciencia y el amor del Señor. Nosotros debemos odiar, hermanos, lo que Dios odia. Nosotros debemos de aborrecer lo que Dios aborrece. Amén. Aún a las personas, ¿qué dice el Señor? Hermano, no debemos aborrecer a nuestro hermano. Y en la iglesia hay mucho de eso. Yo lo he escuchado y usted también. Hay muchos hermanos que no se pueden ver. Hay muchos hermanos que se detestan. Hay muchos hermanos que evaden. Hermanos, Dios quiere corregir eso, porque eso es mundanalidad. Dios no te manda a que odies y aborrezcas a tu hermano, hermano, por muy grande que haya sido la ofensa que te haya hecho. ¿Acaso no estamos llamados a hacer y a imitar a Cristo? Es más, dice la palabra de que nos manda a amar incluso a quienes, a nuestros enemigos. Imagínense, tu hermano no es tu enemigo, hermano. Es tu hermano que está en un proceso también. Dios está trabajando con él. Mientras Dios trabaja con ese hermano que tú tienes problemas por esa soberbia y esa arrogancia, también está trabajando contigo por la arrogante y soberbio que sos también. Porque a veces nos ponemos en el papel de víctima, como dicen en nuestro país, ¿verdad? En el papel de víctima nos ponemos nosotros. Pero a veces somos nosotros, hermanos, los que damos. Debemos de perdonarnos y amarnos como Dios nos ama. Hermanos, entonces no podemos amar al mundo. ¿Por qué nosotros debemos de darle al mundo, hermanos, un cariño y un afecto que no le corresponde, hermano? Todo nuestro cariño y nuestro afecto debe ser dirigido ¿a quién? A Dios. Yo les decía a mis hermanos y ellos se reían, que Dios a nosotros nos creó como, dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Un atributo de Dios dice que es fuerte y celoso, ¿verdad? ¿Nosotros qué somos entonces? ¿Somos celosos? A los hermanos les daba risa, pero es verdad. Si yo miro que a un hermano se le están torciendo los ojos hacia mi esposa, yo me voy a poner un poco alerta. Amén. Porque fue la esposa que el Señor me dio y la voy a cuidar, ya no voy a encontrar otra. Fue un milagro que se haya enamorado de mí más bien. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros somos celosos. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Y aunque yo le decía a los hermanos el martes pasado, es un vicio que ha destruido familias enteras, pero Dios es celoso. Y Dios no está, hermanos, Él no quiere compartir ese amor con nadie. ¿Qué es la iglesia para Él? Su esposa. ¿Y cómo quiere Cristo presentársela a Él? Como una virgen pura. Y ese es el trabajo de los líderes también, de los pastores, presentar a la iglesia como una iglesia digna de ese esposo. Por eso es que Pablo decía, miren hermanos, yo lo celo con el celo de Dios, tolérenme un poco de locura, porque me temo, dice el apóstol Pablo, hermanos, a los corintios, que así como la serpiente engañó con su astucia, muchos de ustedes sean engañados y sean movidos a la infidelidad también.
Yo sé que esto a veces es duro, hermano. Es posible que hoy usted, si me quería un poquito, se vaya un poco triste conmigo. Y está bien, eso es lo que yo quería lograr. Pero ¿sabe qué? Santiago le dice también al mundo. Allá estaba la iglesia haciéndose los colochos, coqueteando ¿con quién? Con el mundo. A esa iglesia que Santiago les acaba de decir que está en contra de la imparcialidad, a esa iglesia que le ha dicho que hay una sabiduría mundana y una sabiduría que viene de lo alto, la cual debemos de pedirle al Señor, a esa iglesia le dice, miren, oh almas adúlteras, a la iglesia, no a cualquier, pero a la iglesia. ¿Quién los ha enseñado a ustedes? Les dijo. ¿No sabéis? ¿Ignoran ustedes todavía de alguna manera que la amistad con el mundo, el amar al mundo se constituye en enemistad contra Dios? Esto es serio, hermanos. No podemos andar de abracete durante toda la semana, hermanos amados, con el mundo y dándole besitos. Y cuando venimos a la iglesia con alas y una aureola caminando, casi ni sentimos el piso, volando con pies de pluma. No, esto no es así, hermano. Santiago les dice, en ustedes hay patrones mundanos, por esa razón ustedes son unos adúlteros, lo que le está diciendo Pablo. Así es que esto es serio, hermanos. Nuestro amor debe de ser dirigido únicamente al Señor, porque es una incoherencia. Hermano, nadie puede amar a dos señores. No se puede, no se puede. Otra razón es que, hermanos, la procedencia de las cosas de este mundo es incompatible con ese carácter de Dios. Es incompatible. Esas cosas del mundo no están en coherencia con lo que Dios es en su esencia, hermanos. No están en coherencia. Teniendo en cuenta, hermanos, lo que nosotros hemos aprendido, como cristianos profesantes debemos preguntarnos cuál es nuestra posición en relación con el mundo, hermanos. No debemos engañarnos pensando que este es un asunto de importancia. Esto es fundamental. Amén. Nuestra relación con el mundo es una de las pruebas cruciales de nuestra salvación. Juan, hermano, nos previene que el amor por el mundo y el amor por Dios se oponen diametralmente. Nos dice con franqueza que si alguno ama al mundo, no ama a Dios y el amor del Padre no está en él. Así de claro. Así de claro, mi amado hermano. Es totalmente opuesto. Son incompatibles. Quien profesa la fe en Cristo, hermanos, pero encuentra belleza y gozo en las cosas que se oponen a la voluntad de Dios, deberían preocuparse sobre la veracidad de su profesión de fe. Sin embargo, quien profesa la fe en Cristo y descubre que crece en su desprecio por el mundo, que vive en oposición a este y que avanza en su victoria sobre él, tiene grandes motivos para tener seguridad de su salvación, sin importar con qué frecuencia pudiera caer, porque el cristiano cae. La pregunta permanece: ¿cuál es nuestra posición en relación con el mundo? La procedencia, hermanos, de las cosas de este mundo es incompatible con el carácter de Dios. Es por eso que el mandamiento de Juan es muy lógico, hermanos, y tiene mucho sentido. No amen al mundo, no amen al mundo, procuren la santidad y manténganse puros para Dios. Nosotros hoy sabemos qué significa el mundo y de qué se trata el mundo y qué significa amar el mundo. ¿Cómo es que el mundo nos coquetea, hermanos? ¿Cómo es que el mundo nos atrae? ¿Cómo es que el mundo nos seduce a nosotros? Juan nos presenta una especie de, ustedes van en una calle a veces, ¿verdad? Y dice, mantente a la derecha en la bifurcación. Bueno, Juan nos está diciendo, miren, manténganse a la derecha con los ojos puestos en Cristo en esta trifurcación. Los deseos de la carne, a esa es una vía. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ahí están esas vías. Otras versiones no dicen los deseos, dice la pasión de la carne, la pasión de los ojos
Y no dice la vanagloria, dice la soberbia de la vida. Es así como se traduce. Porque cuando uno dice los deseos de los ojos, suena más bonito, ¿verdad? Pero originalmente es pasión. Y esa pasión, hermanos, tiene una connotación negativa, más que todo en el Nuevo Testamento. Porque el hecho de que nosotros deseemos algo no es pecaminoso en sí. Jesús deseaba comer la cena con sus discípulos, ¿verdad? Jesús deseaba muchas cosas. Nosotros deseamos comer. Pero cuando queremos comer más de lo debido, ¿qué pasa? Nos volvemos glotones. Y la glotonería, ¿qué es? Idolatría. En sí el deseo no es pecaminoso. Comer, trabajar, no es pecaminoso en sí, hermano. Pero cuando habla de esa pasión, va más allá, hermanos. Habla de una cuestión inmoral. Aún el sexo. Y sí, yo sé que a algunos se les ponen las orejas rojas aquí, pero el sexo, hermanos, Dios lo creó, ¿para qué? Para el disfrute conyugal entre un hombre y la mujer, dentro de esos límites del matrimonio, ¿verdad? ¿Para qué? Para canalizar el deseo de la mujer y del hombre. Amén. Pero hay gente que es adicta al sexo. Hay gente que es adicta, cuando habla de los ojos, hermanos, adictas a la pornografía y adictas a muchas cosas. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué son los ojos para nosotros? Las ventanas, ¿verdad? O sea que a lo que nosotros nos exponemos tiene consecuencias grandes y eternas. Así que ahí están esas vías. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, hermanos amados, y la vanagloria de la vida. Muchas personas, hermanos, miren, no hay nada de malo en trabajar, de que debemos de trabajar. El que no trabaja no ande pidiendo ayuda. Hay que lo sostenga cualquier sociedad, pero no la iglesia. Porque la Biblia dice que el trabajador, el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Alguien decía que la mejor forma de ayudarle a alguien que no trabaja es no ayudándole. Pero también existe la adicción al trabajo. Usted no tiene tiempo para nada, ni para su familia, amén. No tiene tiempo para sus padres, para sus hijos. No tiene tiempo para la iglesia, ni se diga. Pero para el trabajo sí. También puede ser una adicción. Amén. Hermanos amados, debemos esas avenidas que el Señor, que Juan nos menciona a nosotros, la autopista de los deseos. Yo decía al principio que el diablo ha hecho, hermanos, como una red seductora. El enemigo utiliza, hermanos, algo que legítimamente nosotros tenemos como los ojos, amén, y que debemos de usarlos para su gloria. Como la carne debemos sacrificarla, porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero cuando habla de la carne también está haciendo alusión a esos deseos pecaminosos e inmorales, hermanos. Los deseos de la carne. Hermanos, nosotros, ese elemento que aparece ahí es muy importante, que ofrece al alma una vida. La tentación, y es la vanagloria, hermanos. La arrogancia, la soberbia de la vida. Que posiblemente, hermanos, alguien ha dicho que motiva todos los pecados, incluso los deseos de la carne, de los ojos, ya que trata de elevar al yo sobre todo lo demás. La vanagloria es la corrupción de las partes más nobles de la esencia de los seres humanos, su racionalidad y su espíritu creados por Dios para que lo disfruten, hermanos. En lugar de aceptar esa realidad con adecuada humildad y gratitud a Dios, los pecadores se exaltan y buscan glorificarse a sí mismos. Es por eso que la Escritura nos advierte a nosotros una y otra vez. Miren, hermanos, el que se gloríe en el Señor, gloríese en el Señor. Cuando Pablo les dice a los corintios también, cuando ha hecho aquella, hermanos, ha declarado todo lo que ha dicho, lo que buscaban
los gentiles, habla de esa sabiduría, de la locura de la justificación, santificación y redención, para que está escrito, dice que el que se gloría el Señor. Jeremías también ha dicho, hermanos, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni los entendidos en el entendimiento que tienen. ¿En qué dice que se alabe? En conocerle y entenderle que Él es Dios. Amén. De manera que nosotros, hermanos, debemos de identificar estas avenidas. Y yo sé que tenemos esa lucha espiritual, hermanos amados. El cristiano va a caer. ¿O solo yo peco en este lugar? Todos pecamos, hermanos. Pero el creyente, cada vez que peca, hermanos, va al Señor y se acude a lo que Juan ya ha dicho. Juan presupone de que todos los que estamos aquí pecamos. Él dice, hijitos míos, no pequéis. Pero si pecamos, ahí entró John y ahí entraron todos ustedes. Abogado tenemos para con el Padre, dice él. ¿Cuál es la diferencia entre el mundano, hermanos? Entre el que ama el mundo. La diferencia es que cuando el cristiano es vencido por el pecado, acude al Señor porque en Él hay esperanza y hay consuelo y hay restauración. Pero el impío y el incrédulo, hermanos, el que está bajo el sistema del mundo, ¿qué es lo que hace cuando peca? Vuelve a pecar, vuelve a pecar. ¿Y qué dice la Escritura de aquel que practica el pecado? Que es hijo de Dios, ¿verdad? No dice así, hermano. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. El que está en un constante pecar, sabe que es malo, pero lo sigue haciendo. De que, mis amados hermanos, terminamos en el verso 17. Dice, hermanos, si el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Miren, el destino del mundo es incompatible con el destino de los que hacen la voluntad de Dios. Los que aman el mundo, hermanos, tendrán un justo juicio de eterna condenación. Pero los que aman a Dios, a lo que la Biblia dice, hermanos, Juan dice que el mundo pasa. ¿De qué nos habla, hermanos? De una temporalidad. Amado hermano, no vivas como que este mundo te perteneciera. Hay hermanos que ya tienen 80, 90 años y siguen pensando que le falta 100 todavía. Y qué bueno que tengas esa expectativa de vida, está bien. Pero la Biblia describe que la vida es como una flor, hermanos, que se desvanece. Como un vapor, como una neblina. Como la aguja de una lanzadera, hermanos. Así es la vida. No somos de este mundo, hermanos. Somos extranjeros y peregrinos. Apenas venimos ayer al mundo, aunque tengas 90 años. Estamos de paso. Este mundo no nos pertenece. Las cosas de este mundo no nos pertenecen. El amor que perdura, hermanos, y es eterno, es el amor hacia el Señor. Por eso debemos amarle a Él. Y debemos descubrir, hermanos amados, si hay patrones mundanos, conductas mundanas en nuestras vidas. Debemos de evaluarnos a la luz de la palabra para ver si estamos caminando en el camino correcto. No se equivoque, dice el mismo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir, no los conozco, no sé de dónde salieron ustedes, apartaos de mí. Hay un peligro inminente de un falso engaño, hermanos, porque podemos estar caminando abrazados, no solamente coqueteando con el mundo, abrazados, hermanos, y bien acaramelados con el mundo, mientras la iglesia está allá en un último plano. Yo no estoy en contra. Alguien en cierta ocasión, cuando hablamos de la ofrenda, dijo que nosotros queríamos dinero. Nosotros no recibimos dinero aquí, hermano. Hasta para ir a una conferencia a otra ciudad tiene que salir del bolsillo mío. No pedimos a la iglesia. No se preocupe. Pero mis amados hermanos, nosotros debemos de evaluarnos a la luz de la palabra. Nosotros, hermanos, debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver dónde es que nosotros estamos. Alguien malinterpreta las enseñanzas de las ofrendas. Y alguien podría estar pensando, bueno, hermano, entonces
¿Qué significa entonces? Ya sabemos qué es el mundo, ¿verdad? Las cosas del mundo. Pero usted ha hablado también del afán, la ansiedad, del hecho de tener posiciones y muchas cosas. Todas esas cosas, hermanos, no son malas en sí mismas. Pero si tú le mes de enero, ¿a qué lugar voy a ir en estas 2 vacaciones de este año? Pero no estás pensando en nada, la iglesia no aparece en ningún lado ahí. ¿Qué carro me voy a comprar, hermano? Yo me alegro porque anda bien montado en un carro tuyo. Yo me alegro verdaderamente. Pero ¿estás pensando en el pobre y las necesidades de tu hermano también? ¿Estás pensando en una casa y tener otra? Hermano, gloria a Dios, dale para adelante. Trabaja, esfuérzate mucho. Pero eso no lo es todo, hermano, en la vida. No estoy en contra de esas cosas. Así es de que recuerden, mis amados hermanos, hay un hombre que ustedes conocen muy bien. Se llama Demas. Trabajó, hermanos, junto al apóstol Pablo, duro. ¿Y qué es lo que dice de Demas la Escritura? Se fue amando, dice, este mundo. Cualquiera de los que estamos aquí puede decir, no, ese mensaje es mero legalista. Me quieren privar, me quieren poner una camisa de fuerza. No, hermano. O tal vez tú puedas estar pensando, no, eso no es para mí, yo ya tengo mis años y sé dónde estoy. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, Demas era un hombre que estaba, pero amó más al mundo. No nos podemos confiar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, acudimos una vez más a ti. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes en este tiempo, Señor, poder escuchar tu palabra. Muchos no tienen ese privilegio. Muchos no tuvieron ese privilegio, Señor. Pero a nosotros se nos es concedido poder escuchar tu palabra a voz viva en este lugar, Señor. Te pedimos que al salir de este lugar, cada uno de nosotros podamos examinarnos a la luz de esta enseñanza, que nos lleve a pensar hacia dónde nos estamos conduciendo, cuál es el concepto que nosotros tenemos del mundo y cuál es el objeto de nuestro amor, si eres tú o es el mundo, Señor. Y si quizás todavía nosotros, el mundo nos atrae, nos envuelve, Señor, nos emociona. Ayúdanos para que contemplando la gloria de nuestro Señor Jesucristo en tu palabra podamos ver esa gloria como en un espejo y podamos ser transformados. Y que el brillo de tu gloria, Señor, de la gloria de nuestro amado bendito Señor Jesucristo, no nos permita ver más que a nuestro mismo Señor Jesucristo. Y que todas las cosas que en el mundo hay y que nos seducen, pierdan su brillo, Señor, pierdan su color y que pierdan su atracción para con nosotros. Permítenos que nuestro amor por ti pueda crecer cada día más. Y si hay alguna especie de amor o de atracción hacia el mundo, podamos combatirlo mortificando ese pecado. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bien, hermano.